Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Generando Valor, que transmite el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y el periódico Provincia. Y a nombre de nuestro presidente, el doctor y contador público certificado, Roberto Carlos Estrada Zavala, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos el favor de su atención. El tema de hoy va a ser impuestos a las inversiones financieras para las personas físicas, para lo cual tenemos aquí al contador Luis Adolfo González Velázquez, que nos va a hacer favor de tratar este tema aquí en este espacio. Contador, muy buenas tardes. Buenas Bienvenidos. tardes. Es un gusto tenerte aquí en tu programa, en tu colegio, en tu casa. Gracias, muy amable Benito, gracias. Muy bien, y para continuar, o antes de entrar en materia, voy a leer pues su currículum del contador Luis Adolfo González Velázquez. Él es contador público egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene diplomado en auditoría por parte del colegio, tiene diplomado en impuestos también por el Colegio de Contadores, tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos AC, es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde el 2007 y actualmente está cursando un diplomado en inversiones y trading en la Universidad La Salle. Su actividad académica, pues, fue el primer coordinador de la maestría en fiscal en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana desde el 2001 al 2007. Es catedrático en la misma universidad en el grado de maestría. Es expositor de cursos y conferencias en materia fiscal ante diversos foros. Su experiencia profesional, bueno, pues es contador público independiente desde 1989, fundamentalmente en las áreas de auditoría fiscal y contabilidad. Desde el 2008 es socio de la firma Inteliges Morelia SC y es miembro del grupo consultor también Inteliges a nivel nacional. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y es expresidente y miembro actualmente de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. También es miembro de la Comisión de Finanzas del mismo colegio, es expresidente y socio de la Coparmex y también es integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Coparmex Michoacán. Contador, pues es un gran currículum el que tienes y la verdad, pues creo que tienes la autoridad para hablarnos sobre el tema que vamos a tratar hoy. Gracias, Benito, a la orden. Muy bien, pues vamos entrando en tema, Luis Adolfo. Déjenme decirles aquí que el contador Luis Adolfo, tengo el gusto de conocerlo porque fue mi maestro también en la maestría fiscal ahí en la universidad, catedrático, y también somos compañeros de la Comisión de Tecnologías Financieras en el colegio. Y también somos compañeros en el diplomado que estamos tomando allí en inversiones y trading en la Universidad La Salle, a quien les mandamos un saludo a nuestros compañeros que los invitamos a ver esta entrevista y seguramente los estarán viendo. Muy bien, pues para todos los que nos están viendo y escuchando, a quienes les agradecemos el favor de su atención, contador, vamos a empezar a entrar en materia. Así es. ¿Qué son las inversiones financieras? Fíjate, quisiera regresarme un poquito antes, Benito, del tema que estamos tratando que se llama impuestos a las inversiones. Y hay una frase que se atribuye a Benjamin Franklin que dice, solo hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y pagar impuestos. Válgame Dios, de eso no nos escapamos nadie. Caray. Así que bueno, pues el tema de la muerte, ojalá que tarde mucho en llegar, pero el tema de los impuestos, desde que nacemos, ya pagamos. Ya estamos ahí alineados. Sí, fíjate que desafortunadamente, bueno, en todo el mundo se pagan impuestos. Se pagan impuestos por ganar. Cuando tú ganas, por ejemplo, por trabajar, por tener un negocio, hay que pagar impuestos. Luego se pagan impuestos por gastar o consumir, por ejemplo, el IVA, el IEPS. Se pagan impuestos por tener. Si tú tienes una propiedad, pagas impuesto predial, tienes un coche, pagas tenencia en ciertos estados. Y luego hay otro impuesto no escrito que se paga y les pega más a los que menos tienen, que es la inflación.
Y si te fijas tú, tiene un efecto similar a los impuestos, porque nos quita poder adquisitivo, que es como si nos quitara dinero el gobierno. Ok. Había escuchado esa frase que era un ladrón silencioso. Exacto, así le Pero dicen. ahorita, pues ya concordando contigo, pues es como si pagáramos un impuesto también. Así es. Mira, nada más que interesante. Muy bien. Y las inversiones entonces, pues es el dinero que sobra o que tienes de excedente y que necesitas, pues invertirlo de algún lado Así para que no es. pierda ese poder Exacto. adquisitivo. Así es, fíjate. Normalmente, pues, la gente trabaja para tener un sustento, para pagar sus gastos elementales de alimentación, vivienda, salud, etcétera. Ok. Y hay gente que, pues, apenas anda a la raya, ¿no? O sea, anda llegando a la quincena ya muy limitado, con nada de dinero. Pero bueno, si tienen una buena disciplina financiera o tu negocio, tu actividad, pues, es redituable, a lo mejor te genera un excedente. Entonces es muy importante saber qué hacer con ese excedente, porque tenemos ese monstruo que se llama inflación, que se come el dinero. Entonces, si no estamos atentos a qué hacer con ese excedente, pues se nos va a diluir por la pérdida del poder adquisitivo. Déjame hacer referencia a un libro que me gusta mucho en tema de inversiones personales, que es el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Sí, lo he leído. Y este señor Kiyosaki nos habla de lo que son los activos y lo que son los pasivos. Y te dice, activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsa. Pasivo es todo aquello que quita dinero de tu bolsa. Contrario a lo que Sí, nos claro. enseñan como contadores, que Al nos dicen revés. que activo es lo que tienes y pasivo es lo que debes. Acá dice, por ejemplo, si tú tienes una casa y esa casa no te genera ingresos, solo gasto, mantenimiento, impuesto predial, etcétera, No son activos. pues no es un activo, es un pasivo. Mira, qué porque te quita dinero. interesante. Y si esa casa la tuvieras en renta y te genera ingresos por renta, entonces sí se sería vuelve un activo. Ok, ¿Ves? sí. Pasivo es todo aquello que te saca dinero, activo es todo aquello que te da dinero. Entonces, esa es la primera idea que quisiera yo plantear, pues que tenemos que tener activos para que nos den justamente ese dinero que necesitamos como excedente y que todos anhelamos tener un ahorro. La libertad financiera. Libertad financiera y un ahorro para nuestra jubilación, porque pues seguramente nos están viendo muchos jóvenes, otros ya no tan jóvenes, pero todos vamos en ese camino de un día ya no poder generar ingresos y debemos tener un ahorrito que nos permita estar viviendo pues sin trabajar. Generar el activo que mañana te va a dar de comer cuando ya no puedas trabajar. Exacto, y también dice Kiyosaki, invierte, haz que el dinero trabaje por ti. O sea, esto de trabajar con tu mente, con tu cuerpo, pues llega un momento que ya no No te vas a poder. Entonces hay que hacer que el dinero trabaje por ti. Muy bien, contador, muy interesante. Entonces, obviamente en este juego de tener recursos excedentes, pues entra lo que llamamos la educación financiera, las finanzas personales. Hay que saber administrarnos para no gastarnos todo lo que ganamos, porque regularmente todos los mexicanos así somos, andamos llegando a raya a la quincena y no tenemos, a veces ni nos alcanza. Así es. Te administras, te sobra, pero no lo guardes abajo del colchón, porque o te lo roba el ladrón silencioso, Así es. o lo pagas en impuestos. O te lo roba el ladrón de veras. O te lo roba el ladrón de a de veras. Te meten en tu casa. Es cierto, también. Entonces hay que invertirlo. Esas inversiones, ese dinero, entonces es lo que tenemos que hacer para irle ganando a la inflación. Exacto. ¿Es correcto? Sí, déjame hacer otra reflexión ahorita que estamos tocando el tema de la inflación. Si vemos los periódicos, todos los días salen noticias de que la inflación se nos ha disparado. Estaba leyendo el dato de la primera quincena de julio y ya ven el 8.16 anualizado, ¿sí? Cuando traíamos un 3, 4% más o menos en los últimos años. Sin embargo, pues haciendo memoria de cómo ha sido la inflación en este país, en 1987 tuvimos la inflación más alta en la historia de este país. Periodo de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. 1987, 159%. El 159% de inflación En un año. En un año. 1987. ¿Y entonces por qué estamos espantados Porque ahorita es con lo que yo con el digo, 8%? porque pues ya nos habíamos desacostumbrado, Benito. Omar. Fíjate, en aquellos tiempos de inflación de 3 dígitos, estabas pues muy chiquillo. O sea, muy No, joven. no, ya trabajaba yo creo. Entonces, en esos tiempos, salimos adelante con esa inflación y anhelábamos una inflación de 2 dígitos. Ya con un 99% seríamos felices. Ay,
Luego fue evolucionando la economía del país, fue haciéndose más disciplina fiscal. Banco de México fue haciendo su papel, lo dejaron hacer su papel de controlar la economía y logró bajarla a 2 dígitos. Y luego ya, en tiempos recientes, ya de Fox para acá, se logró de 1 dígito. Entonces ya, como que Ya estábamos en la línea que debíamos en la estar. línea, y creo que seguimos estando, ¿eh? Hay que reconocer que Banco de México, independientemente del color del gobierno que nos gobierna a nivel federal, lo han dejado hacer su función con gente profesional. Ha hecho bien su trabajo. Ha hecho bien su trabajo. Esta inflación es un fenómeno mundial. Los Estados Unidos tienen un 9% de inflación, que para los gringos es algo excepcional, porque ellos tenían... Ellos estaban menos acostumbrados menos que nosotros. acostumbrados, 1 o 2%. Anual. Entonces, que se les vaya el 9% y más que nosotros. Una locura. Pues, es una locura. Entonces, es un fenómeno mundial del que hay que protegernos. Entonces, quise hacer este análisis como para dimensionar también de que no es pues para tanto, o sea, hemos salido de peores. Sí, estamos espantados, Estamos pero espantados, no debe de pero ser para tanto, ¿no? Así es, así es. Y más que es parejo, pues, no es propiamente de México, Así sino es un fenómeno, como bien lo explicas, Contador, a nivel mundial. Así es. Muy bien, pues ya con estos pequeños análisis que nos has hecho favor de decirnos, vamos a pensar que ya tengamos los recursos suficientes, que ya tengamos un colchoncito porque nos administramos financieramente y nos sobra ahí un dinerito para invertir. ¿En dónde se pueden invertir esos recursos? Híjole, afortunadamente, Benito, tenemos tanta variedad de opciones en la actualidad para invertir ese excedente. Desde el tradicional, que es ir a llevarlo al banco y decir que aquí lo deposito en un certificado de depósito, que nos da un interés muy bajito, o dejarlo en tu cuenta de ahorro, que es lo peor que puedes hacer en tu chequera o en tu cuenta de Es ahorro. como tenerlo en el banco. Como tenerlo en el colchón. Casi en el colchón, porque no te da nada de interés y se lo come la inflación. Entonces tenemos esa opción. Y ahora tenemos otras cosas más sofisticadas. Bueno, tenemos las cajas de ahorro, por ejemplo. También son opción. Venía aquí al colegio y veía un espectacular que decía una caja muy conocida aquí en Morelia, que ofrecía hasta 500,000 pesos para comprar una casa, ¿no? Entonces, una caja de ahorro y préstamo. Esa es otra forma de ahorrar. Luego tenemos las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares. Tenemos las SOFOMES. Y tenemos también, por ejemplo, los CETES. Entonces, ese es como el nivel básico de inversión, sin mayor conocimiento, sin mayor cultura. Te interrumpo un tantito sí, ahí. El nivel básico lo entendí hasta antes de CETES. Después de CETES, ya se me hace como que son las inversiones de los ricos, ¿no? O ya no es inversiones esas de los ricos. Fíjate que ese paradigma de que invertir, por ejemplo, en la bolsa, que es el otro nivel donde vamos a comentar, antes se pensaba que solamente gente o con muchos millones o con mucho conocimiento financiero podía invertir. Y bueno, así era, porque ir a invertir en la bolsa, pues te pedían 1 millón para arriba, no cualquiera. Ya no se podía. No cualquiera. Si era para ricos. Así era para ricos, ¿no? Actualmente ya se ha popularizado este esquema, democratizado, también podría pensar yo, porque todo el mundo tenemos acceso. Ha habido apertura. Ha habido apertura. Entonces, en un celular tú puedes tener acceso a una banca electrónica, a una casa de bolsa, y tienes opciones de inversión. Entonces, bueno, estas vamos a decir que eran las tradicionales. Las tradicionales. Que te acabo de decir, la caja de ahorro, ir al banco. Pero bueno, ahora inclusive el propio gobierno tiene un programa que se llama CETES Directo, que es invertir en deuda del gobierno. Es decir, los ciudadanos le prestamos al gobierno y nos pagan una tasa de interés que pretende superar un poquito la inflación. No gran cosa, pero por lo menos nos defendemos a mantener el poder adquisitivo. Y déjame hacerte otra reflexión sobre la inflación. Es que da para tanto el tema. Sí, claro, es un tema importantísimo y más en estos tiempos. Ya dijimos, inflación récord en México, 159%. Inflación actual, 8,16%, cifra del gobierno. Pero una cosa es la inflación que te dice el gobierno y otra cosa es tu inflación personal. A lo mejor tú en tu economía, pues tienes que pagar colegiatura, tienes que pagar alimentación, tienes que pagar gastos médicos, etcétera. Y pues depende cuánto te suban esos servicios y cosas que compras en el año, esa es tu inflación. Y la inflación de a de veras. De a de veras para ti. Sí. Puede ser diferente para mí y para otras personas. ¿No? Ese 8,16 es una mera referencia. Es un número. Pregúntales a las señoras que van al súper y al mercado todos los días y que te digan cuánto les sube los jitomates, los chiles, las papas, las cebollas, las tortillas.
Y verás cómo no es un 8.16, ¿no? Yo creo que es más, porque ya me han estado reclamando ese asunto. Así es. En la casa tú Sí, resientes ahí sí, la yo siento que es petición. más la inflación entonces que ese número. Así es. Entonces, si CETES hablamos que te da un 8 o 9%, pues entonces ya no te cubre ni siquiera tu La inflación. inflación personal. Pero bueno, es una protección. Te ayuda. Como quiera que sea, te ayuda. Te ayuda tantito, no Ujú. sería tanto lo ideal, pero te ayuda. Así es. Muy bien, ok, fíjate que toda la gente que en un momento dado no estamos acostumbrados a estos términos o a la educación financiera y de repente tenemos un dinerito que obtuvimos ahí extra por algún asunto, nos da miedo invertir porque pues no sabemos si a dónde vamos a llevar esas inversiones. Vamos a dejar de lado las tradicionales, que ya sabemos que lo llevas al banco y ahí como quiera lo estás seguro. Sí. Pero si lo vas a invertir para generar intereses o ganar un rendimiento, nos da miedo porque no sabemos si esos recursos están seguros o no están seguros. Sí. Que tú sabes que ha habido también casos en que hay gente que lleva su dinero a diferentes lados donde les prometen muchos rendimientos y de la noche a la mañana se quedan sin nada. Sí. Esos lugares donde están diciendo que se puede ahorrar, ¿están seguros ahí los ahorros de los inversores? Quiero referirme a un principio de las inversiones que dice a mayor utilidad, a mayor riesgo, mayor utilidad. A menor riesgo, menor utilidad. Es como una regla ya, general, universal. ¿Quieres ganar mucho? Tienes que estar dispuesto a asumir mayor riesgo. Ok. No eres tan aventurado, tan arriesgado y prefieres más seguridad, entonces tu ganancia será menor. Okay. Entonces ahí depende de tu aversión al riesgo. Y también depende un poquito de la edad, fíjate. Los jóvenes, por la edad que tienen todavía, el futuro que tienen por delante, pues tienen más tiempo de reponerse si pierden. Por lo tanto, ellos pueden asumir mayor riesgo porque la edad les va a dar para caerse y levantarse. Ah, ok. Ya nosotros somos mayores, pues ya Ya. tendríamos que irnos con más cautela porque no tenemos tanta oportunidad de recuperarnos. Entonces, tendríamos que ser más conservadores y asumir menos riesgo. Okay. Irnos a instrumentos más moderados, por ejemplo un CETES, que CETES está garantizado por el gobierno federal. Tendría que quebrar el gobierno federal para que te dejaran de pagar, cosa que es poco probable, ojalá que nunca suceda. Hay que tocar ¿Ves? madera en algún Así- lado así para que es. nunca... Entonces vamos pase desde este aquí. nivel básico, ¿no? Invertir en un banco o en un instrumento como CETES es la forma más segura, de menor riesgo para invertir. ¿Sí? Y si nos vamos dentro de lo básico, al que te da mejor rendimiento, yo recomiendo CETES directo. Porque además sabes que es un instrumento de gobierno que no te cobra comisiones. Cuando tú vas al banco e inviertes, pues ellos se quedan con un pedacito de lo que te dan a ganar porque es su comisión. Ah, ok. En cambio, CETES, como es del gobierno, ellos asumen Es el directo. costo administrativo y entonces ya no Te pagas. brincas la comisión, te brinca queda la- a ti de te utilidad, queda a de ti ganancia. utilidad, exactamente. Excelente, pues qué buenas recomendaciones nos estás dando, contador. Entonces estos instrumentos de inversión están seguros porque los regula alguna ley Así es. o algún organismo. Sí, así es. La Comisión Nacional Bancaria de Valores regulan a las instituciones financieras, así es, para que haya una protección a tu ahorro. ¿Sí? Sin embargo, cuando ya decides poner un poquito más de riesgo, pues hay otros instrumentos. Dentro de estas nuevas modalidades que ha permitido la tecnología, pues ya puedes invertir en empresas de tecnología financiera, por ejemplo, empresas donde puedes adquirir inmuebles. Antes tú para adquirir un inmueble pues tienes que comprar todo el inmueble, ¿no? Ahora puedes comprar desde un ladrillo, así a ese mínimo se ha llegado. Un ladrillo. Un ladrillo. Así Algo es. he escuchado yo de ahí de Así es, de hecho hay 100 una plataforma ladrillos que se o llama algo 100 así, ¿no? Una ladrillos. plataforma. Así es. Entonces, estas plataformas permiten que tú inviertas y pues te vuelves dueño de una partecita de un inmueble. Y ese inmueble puede ser que se venda o que se rente y te comparten de ahí una ganancia. Entonces ya por eso digo que se ha democratizado porque ya más gente puede acceder a este tipo de instrumentos, te dan un poco más de rendimiento que unos CETES, corres un poquito más de riesgo, pero están regulados. Genera más ganancias. Así por es. decirlo. Hay otro tipo de empresas donde tú inviertes para prestar a otras personas que lo necesitan, que están demandando préstamos. Entonces ellos son los intermediarios entre quien pide un préstamo y tú que tienes dinero para otorgar en préstamo. Ellos ganan una comisión por la intermediación y a ti te dejan ganar un poco más que lo que te daría CETES. Excelente, excelente.
Acabas de tocar un tema muy importante que dijiste, tecnologías de inversión. Eso es lo que ha dado apertura a que la gente pueda tener más acceso a ese tipo ya de inversiones, que sus recursos ya no nomás vayan al banco a perder poder adquisitivo, sino que empiecen a generar un rendimiento. Esas tecnologías financieras que comentas, pues hay bastantes ya en el mercado. ¿Las regula alguien esas tecnologías para poder estar seguro de yo agarrar mi dinerito y llevarlo a una tecnología de esas y que no me vaya a quedar sin dinero? Fíjate que ha pasado un fenómeno en el mundo también, que la tecnología ha rebasado a las leyes. Entonces ahora los gobiernos están preocupados porque tienen que andar tras de la tecnología para regular lo que ya está establecido, estas nuevas modalidades, nuevos inventos de inversión. Y en 2018 se creó la Ley de Tecnologías Financieras. La ley FinTech. La ley FinTech, exactamente. Que esta regula tres elementos básicamente, que son los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo y los activos virtuales. Son los tres grandes rubros que regula esta ley FinTech, justo con el propósito de proteger a aquellos que van a utilizarlas o a tratar de invertir en este tipo de plataformas o de tecnologías. Para entenderle un poquito, la tecnología financiera te acerca a plataformas por medio del internet para que tú puedas invertir ya en esas plataformas. Y esas plataformas están reguladas por la ley FinTech. Pero esas plataformas de inversión no forman parte del sistema financiero. Así es. El sistema financiero sí está respaldado o vigilado por la Comisión Nacional Bancaria. Así es. Pero las plataformas digitales, esa de 100 ladrillos, CETES directos, pues es del gobierno, no tiene problema, ¿no? Pero hay muchas otras para invertir, para prestar, para que te presten. Esas son plataformas digitales de inversión que están reguladas por la ley FinTech. Sí, están en ese aprendizaje, porque pues les ponen muchos requisitos. El gobierno está temeroso de soltar totalmente, porque pues, si de por sí hay fraudes en las empresas ya establecidas, imagínate en estas que son emergentes. Entonces está todavía en esta evolución, en este proceso de regulación. Pocas empresas son las que han cumplido con estos requisitos tan estrictos que pone la ley FinTech, para poder cumplir y estar totalmente acreditadas. Ahí van haciendo su lucha por estar reguladas, pero bueno, es parte de esta evolución. Que están acreditadas, pero que no te garantizan perder el dinero si en un momento dado sucede un desastre en esas plataformas, ¿no? Si quiebran, así como que está todavía un poco riesgoso el tener si quiebra un banco, creo que sí tienes por ahí una protección de tu dinero que tengas ahí hasta cierto monto, ¿no? Hasta cierto monto, no tengo exactamente el dato, si tiene hasta cierto monto, si quiero un banco. Pero si quiero una de estas, pues estás en riesgo de perder. Sí, por eso volvemos al principio. Tenemos que tener mucho cuidado también, entonces, ¿dónde invertimos? Mayor utilidad, mayor riesgo, exactamente. Así es. Ok. Pues has mencionado algunas plataformas de inversión que ha acercado la tecnología financiera. ¿Alguna que tú conozcas que puedas recomendarle a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, si tienen un dinerito ahí, que no se lo dejen robar por la inflación? ¿Qué les pudieras recomendar? Más que recomendaría que las conocieran. Cada empresa de estas tiene su página donde tiene su historial, quiénes somos, a qué nos dedicamos, dónde estamos, la experiencia que tenemos, etc. Entonces, no hay como investigar, buscar referencias de recomendaciones en internet, a ver qué comentarios tienen, pues para ver como ese buen prestigio o mal prestigio que pudieran tener con los usuarios que ya han tenido. Entonces, volvemos al principio, educación financiera, hay que leer, hay que investigar, hay que preguntar a otros que se han dedicado a esto, y cómo te ha ido, cómo le has hecho, etcétera. ¿Sí? Más que recomendar, que cada uno haga su propio juicio de valor de las investigaciones que hagan, pero definitivamente sí tenemos que empezar a conocerlas, porque pues hay rendimientos atractivos. O sea, creo que no debemos quedarnos con ser conservadores y posentes, ¿no? Hay que diversificar, y parte de esa diversificación es poner una parte de tu capital en riesgo. Sí, o sea, con gran probabilidad de que te vaya bien. Puede ser que pierdas en unas, ganes en otras, y ya en la mezcla pues te da un rendimiento interesante, más que tenerlo en puros CETES, por ejemplo. Es decir, tengo mis ahorritos y ya me voy a aventar a invertir.
ni poner todo en uno de alto riesgo y a lo mejor No ni todos los poner huevos en la todo. misma canasta. Otro dicho ya muy viejo. Ok, y así se arma un portafolio de inversión Exacto. para que no pongas en riesgo esos ahorros y que siempre estés tratando de sacar una utilidad, ¿no? Y hablando de utilidad, contador, pues realmente ya dimos una introducción muy vasta sobre lo que son las inversiones, pero el tema de hoy, pues obviamente, pues el que meta sus ahorritos, pues obviamente quiere obtener una utilidad, ya Así sea en es. intereses, en dividendos, algo que incremente la inversión. Sí. Y hasta eso también tiene que pagar impuestos. Dijimos al principio, se pagan impuestos por ganar, por gastar y por tener. En este caso, Válgame ese Dios. rendimiento que tú estás obteniendo, pues se considera que incrementa tu patrimonio. Por lo tanto, habrá que pagar impuesto por ese incremento del patrimonio. Pero cada instrumento tiene sus diferentes características, que es la que vamos a tocar. Por ejemplo, si tú inviertes en el sistema financiero y te da intereses, digamos CETES o el banco que te dan intereses, tiene un tratamiento muy benévolo, porque fíjate, te quitan el 0.08% de tu capital. Cada año. De lo que inviertas. De lo que inviertes, del capital, no de los intereses, ¿eh? Del capital ok. invertido, te van a quitar el 0.08% como pago provisional. Ajá. El año pasado era 0.97%. Punto 97 el año pasado. Ajá, ¿Y este año? 0.08%, es decir, 12 O sea, veces menos. O sea, 8 centavos prácticamente No, por cada 100. Sí, 0.08 por cada 100, sí, 8 centavos por cada 100. O sea, es muy barato Sí, es muy ese barato. impuesto. Así es muy barato, pero es pago provisional. Ah, es pago Es provisional. una retención que te hace quien te paga y tú tendrás que acumular a tus demás ingresos tus intereses. Dice por ahí una salvedad la ley, que si solamente tienes ingresos por intereses que no rebasen 100,000 pesos, lo que te retuvieron puede quedar como pago definitivo, es decir, ahí muere con eso que te retuvieron, pero tiene que ser tu único ingreso, cosa que es muy difícil. Es difícil. Un negocio de viudas, por ejemplo, que la viuda invierte su dinero y pues es lo único que tiene para Es ganar. su único ingreso. Hasta 100,000 pesos puede ganar y dejarlo el impuesto como pago definitivo. Pago definitivo. Así Ok, perfecto. Entonces, esa es una forma de que se pagan el impuestos impuesto sobre la los renta, intereses. sobre los intereses. Sí Ok. es. Luego viene otra vía de invertir, que es en las acciones a través de la bolsa de valores. Lo que decíamos que era para ricos. Exacto. Antes era para porque ricos. ahorita la tecnología financiera Ya te permite invertir desde 100 pesos. 100 pesos, no hay nadie que me diga que no tiene 100 pesos. ¿No? pienso que no. ¿No? Pero bueno, si vamos. sales a la calle a pedir, ahí juntas 100 pesos. Entonces, Que empiecen así, si no tienen, que empiecen así. así es, ¿no? Y una plataforma, ya la mayoría de la gente tiene su celular, entonces tienes la plataforma y los 100 pesitos. Ya tienes todo para ya ser un puedes invertir. inversionista. Inversionista. Lo que antes creíamos que era para Era ricos. para ricos. Ya no. Así es. Ya todo el mundo está al alcance de poderlo hacer eso. Exacto. Sin embargo, bueno, hay que educarse financieramente para saberle a esto. Tampoco es algo sencillo. O sea, no porque sea accesible, es sencillo. O sea, sí tiene su complejidad. Hay que estudiar, hay que probar y equivocarse y volver a intentar. En fin, es un proceso de aprendizaje. Por eso tú y yo estamos tomando un diplomado en inversiones. Ok. Porque es parte de esa especialización que buscamos tener para hacer las cosas bien y que nos salgan bien. Si no, pues se vuelve como en una apuesta nada más, como en un casino, donde apuesto a ver si gano y puedes perder pues todo. se llama casino porque casi no ganas. Entonces, muy buena esa, no me la sabía, la voy a apuntar. y volviendo a Kiyosaki, dice Kiyosaki, los impuestos no son para los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen formas de hacer estructuras y tienen asesores que les permiten saber cómo pagar menos impuestos. Para los pobres tampoco, porque los pobres pues más bien hay que darles, ya ven los subsidios. Sí, los que hay ahorita, que no nos que vamos a meter en que del gobierno. Entonces, no les quitas, más bien les das. Entonces, ¿para quién quedan los impuestos? Para la clase media. ¿Y cómo te voy a demostrar que en México se cumple ese principio que señala Kiyosaki? Fíjate, cuando tú ganas por vender acciones en la bolsa de valores, pagas un 10% sobre la ganancia. Es decir, sobre el neto de la ganancia menos pérdida. Tú tienes inversiones en 5 empresas a través de la bolsa. Okay. En 3 ganaste y en 2 perdiste. Bueno, el neto de esas ganancias menos pérdidas, eso le aplicas el 10% y ya pago ese es el impuesto para ese tipo de ingreso.
Normalmente una persona física tiene que acumular a sus ingresos todo lo que gana, sueldos, honorarios, actividad empresarial, etc. Okay. Pero cuando gana a través de la bolsa de valores, solamente paga el 10% de esa ganancia. Ahí sí es de que la ganancia. Se calcula por separado. Okay. Oye, y si tuviera yo pérdidas, pues te las guardan para el futuro, 10 años, para cuando en los 10 siguientes años tengas ganancias, las restes de las ganancias y sobre la diferencia pagas 10%. Entonces ponle los millones que quieras al 10% de impuesto. ¿Para quién son los impuestos? Para la clase media, no para los ricos. Clase media, claro, así ¿no? es. Entonces, ese es el impuesto a la ganancia en venta de acciones. Vamos a ejemplificar tantito. Yo tengo mi sobrantito de dinero y me meto a una plataforma digital donde se puedan comprar y vender acciones. Compro acciones, ahí me puse mi dinero. Si metí 1,000 pesos y si mañana pasado gané otros 1,000, pago 100 pesos. Así es, para 100 pesos sobre los 1,000 que ganaste. Sobre los 1,000. Exacto. Mira, interesante, sí, ok. Sí. Y otro principio de la bolsa. En la bolsa y en las inversiones en general especulativas, no se gana ni se pierde hasta que te retiras. Tú inviertes hoy 100 pesos. Okay. Y mañana esa acción vale 110. Bueno, pues no has ganado 10 porque no la has vendido. Sigo teniendo la misma acción. Tu misma acción. Ok. Ahora vale 110. Perfecto. Si decides venderla, ya ganaste 10. En ese momento ya te ganas 10 porque ya la vendiste. Pero si la dejaste ahí y pasado mañana vale 90, pues tampoco has perdido 10. Porque mientras no la vendas, ahí está tu acción. Teniendo la acción. ¿Sí? Entonces, pues otro principio, comprar barato, vender caro. Entonces, lo que tienes que saber es ese momento dónde vender para obtener una buena ganancia más caro que lo que la compraste. Ok, no le hace que te cueste el 10%, pero que tengas una ganancia. Claro, una ganancia, así es. Perfecto. Oye, Adolfo, y si yo compro una acción hoy de Tesla, por decir así, y en el 2030 aún no la vendo, no pago impuesto porque todavía no ni he ganado ni he perdido. No has realizado esa ganancia, exactamente. Esta es una cosa muy interesante. Excelente, qué bueno tener esta información que cura aquí contigo, mi estimado Adolfo. Y para nuestros amigos también que nos están viendo y escuchando. Muy bien, pues llevamos lo del sistema financiero, ganancia por venta de acciones. ¿Alguna otra forma de ganar invirtiendo? Sí. Estas empresas donde uno invierte, que déjame también hacer otro paréntesis de un acierto que ha tenido el gobierno mexicano. Tenemos una bolsa, pero ya tenemos 2 bolsas de valores en México. 2 bolsas mexicanas de valores. La bolsa mexicana y la bolsa institucional de valores, la BIVA. Okay. Sin embargo, no solamente podemos invertir en empresas mexicanas. Tenemos el Sistema Internacional de Cotizaciones que te permite, a través de Casa de Bolsa Mexicana, invertir en empresas del extranjero. O sea, inviertes aquí, en México, pero compras acciones del de Estados Unidos, de España, de cualquier otro país. Principalmente Estados Unidos, porque es el mercado más potente del mundo, el más poderoso del mundo. Entonces buscamos acciones pues, de Apple, de Tesla, de Microsoft. Las más famositas. Las más famositas, porque por ser empresas grandes, pues tienen mayor potencial económico. Y no necesariamente son las más ganadoras siempre, pero por lo menos tienes una capacidad económica ahí establecida que te da una confianza de que esa empresa pues, va a ir en ascenso, ¿no? Entonces te permite invertir y estas empresas te pueden dar dividendos, es decir, te comparten de sus utilidades a sus accionistas. Como ser socio de una empresa aquí en México y que recibes dividendos de esa empresa. Recuerda que esto es a través de bolsa de valores. Entonces, esa empresa donde tú invertiste, supongamos Apple, decide que va a repartir dividendos. Y pues te toca a ti, pues una partecita por la acción que tienes en Apple, ¿no? Lo que tengas ahí. Exacto, bueno, pues ese dividendo te va a generar también un impuesto. Y aquí la Casa de Bolsa Mexicana tiene la obligación de hacer la separación si es empresa mexicana o es empresa extranjera. Y para las empresas mexicanas ya hay un término muy técnico que se llama cuenta de utilidad fiscal neta, CUFIN. La famosa CUFIN. CUFIN, ¿qué quiere decir esto CUFIN en términos muy simples? Son las utilidades que ya pagaron impuesto. La empresa tuvo 100 pesos de ganancia, pagó el 30% de impuestos sobre la renta y le quedan 70 pesos de utilidad neta. Ya pagados de impuestos. Así, esos 70 es la utilidad que te va a repartir. Entonces tendremos que ver si ese dividendo proviene de CUFIN o no, es decir, si esa utilidad pagó impuestos o no. ¿Sí? Entonces la Casa de Bolsa se encarga de identificar si viene de CUFIN o no. Tiene un tratamiento, si viene de CUFIN,
no te cobra impuestos sobre la renta, sobre la utilidad, solamente te cobra un 10% adicional por ser un dividendo. Ok. Si no proviene de COFIN, te tiene que hacer un esquema complejo de piramidación. Te multiplica la utilidad por 1.4286, eso lo multiplica por el 30% y ese es tu impuesto sobre la renta, el primer impuesto. Luego viene el segundo impuesto, que es el 10% sobre 10%. Dividendos, y ya te da tu impuesto total. Ok. Y esos cálculos hace la casa de bolsa. O sea que tú como inversor ni siquiera necesitas saber todo este enredijo de números para saber cuánto vas a pagar impuestos. Así es. Para conocerlo sí, ¿verdad? Para Claro. que sepas más o menos, pero no lo tienes que hacer tú como inversor. Así es. Ya lo que tú recibes prácticamente ya viene viene con sus pagos desglosado de impuestos. y bueno, ya si eres contador, pues tú mismo lo harás. Si eres empresario, pues tu contador te hará tu cálculo en la declaración anual. Ok. Con base en esa información, te presentará tu declaración anual. Excelente. Pues qué buena explicación nos estás dando respecto de impuestos. Lo malo es que tengamos que pagar impuestos. Debería de ser, pues ahora sí que rendimientos. Vamos a suponer que ese dinerito que yo tengo ya de excedente, ya pagó impuestos. Sí. ¿Verdad? Ya me sobró de lo que ya pagué yo de impuestos. Lo pongo a generar, ya no debería de pagar Así impuestos. es. Y tenemos que seguir pagando impuestos de todo lo que Exacto. estamos generando de ganancia en los diferentes tipos de inversión. Sí. Muy bien, mi contador, ¿qué más tenemos? Fíjate que hay otra figura dentro de las opciones que te dan las casas de bolsa, que se llaman los ETFs, que en español quiere decir fondos indexados bursátiles. Fondos indexados. ¿Y qué es esto? ETFs. Ajá. Por ejemplo, tú quisieras invertir en Tesla, en Google, en Apple, en Microsoft, en muchas empresas. Pero a lo mejor la acción es cara para tu presupuesto que tienes para invertir y no te alcanza. Bueno, pues se han formado unas canastas de fondos que incluyen diferentes acciones de diferentes empresas. Entonces, al comprar tú un ETF, ya estás invirtiendo en todas las empresas que forman ese conjunto en el ETF. Y puede ser un precio más accesible, por ejemplo, que invertir en una acción. Entonces, disminuyes tu riesgo porque diversificas en varias empresas. Y puede haber ganancias, pérdidas y al final puede ser una utilidad así o una es, pérdida. Así es, y a un costo más accesible. ¿Ves? Entonces también... Y esas también pagan impuestos sí, y ganas. Como igual que las acciones. O sea, la acción es de una empresa individual, ¿no? Pero el ETF te incluye de varias acciones que replican un índice. Ok. Que replican un índice, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Tú puedes invertir en un índice que replique, en un ETF que replique ese índice, y cuando lo vendas, pagas igual que las acciones. O sea, se compran igual que las acciones. Pagar igual que las acciones, 10%. 10%, eso es lo que te costaría ganar en la utilidad que obtengas por los ETFs. Exactamente, un 10% sobre la ganancia neta. Excelente, muy bien. Interesantísimo todo lo que estamos platicando, contador, amigos. Gracias. Estimados que nos están viendo y escuchando. Viene un tema ahí no menos importante, pero que seguramente nuestros amigos, compañeros que nos ven y escuchan quisieran saber. El famoso tema de las criptomonedas. Sí, esto ¿Cómo está ese asunto, híjole, contador? Pues, la verdad, muy interesante. Te voy a decir porque está muy interesante. Fíjate que estas criptomonedas se crearon como un medio de pago, como si fuera una moneda alterna. Ese fue el origen. Sin embargo, se han usado también para especular. Y digo especular como un grado más de invertir, ya es meterle más emoción al riesgo, meterle más riesgo. De por sí es un riesgo las criptomonedas, así ¿no? Es, porque esas no están respaldadas hasta donde sé por nadie nomás, que por la pura confianza que hay entre tú y yo de cuánto vale esa criptomoneda. No hay un intermediario como lo es un banco central que las regule. Entonces, pues han dado rendimientos impresionantes, espectaculares, ¿no? Y depende del momento que entres o salgas, también han dado pérdidas espectaculares para quien le ha tocado. Acaba de suceder ahorita con el mercado bajista que existe. Entonces se vuelven muy atractivas, sobre todo para los jóvenes que les gusta, pues, por esa juventud que tienen, ese impulso que tienen, les gusta el riesgo. Los famosos millennials que le saben mucho a la tecnología. Así es. Entonces, bueno, pues las ganancias que obtengas a través de criptomonedas especulando con ellas, pues también van a pagar impuestos. Nada más que aquí, en ese avance de la tecnología y que te decía yo que
la tecnología supera la ley, pues el gobierno mexicano se quedó atrás. Y no ha habido una reforma a la ley de impuestos sobre la renta, ni a la ley del IVA, ni al Código Fiscal, que las regule expresamente. Entonces tienes que andar interpretando de lo que hay. Tenemos una procuraduría que se llama Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la famosa PRODECON, que emitió un documento pues dando su opinión de qué tratamiento le deberíamos dar fiscalmente a las criptomonedas. Y dice pues que no son una moneda como tal, o sea, no son una moneda, por lo tanto siguen siendo un medio de pago. Pero sin embargo, cuando tú compres y vendas este tipo de activos, se les dará el tratamiento de enajenación de bienes, como si tú vendieras un bien mueble como es tu coche, si vendieras una computadora, pues tienes una criptomoneda, también es un bien mueble y deberán seguir el mismo tratamiento. Que no es un bien mueble. Pues de alguna manera jurídicamente sí es un bien mueble porque pues es intangible, pero de alguna manera ese es el tratamiento que nos sugiere la PRODECON. Es el que nos sugiere porque no hay una regulación concreta todavía. Concreta todavía. Dice la PRODECON, mira, cuando vendas criptomonedas, vas a hacer el siguiente procedimiento. El ingreso, es decir, lo que te den por la venta, le vas a restar su costo actualizado, es decir, identifica cuánto te costó cuando la compraste, le agregas la inflación y eso se lo restas al ingreso. Eso te da la ganancia. Esa ganancia se divide en dos. La divides entre el número de años que tuviste ese activo y te va a dar una parte de ganancia acumulable y otra parte de ganancia no acumulable. Y calculas el impuesto de acuerdo al procedimiento que te marca la ley. Como ves, es un procedimiento complejo, requiere mucho control porque, pues si tú vendes tu coche, pues es un coche, tú sabes cuándo lo compraste, cuándo lo vendiste. Claro. Pero imagínate que compras criptomonedas cada semana a diferentes precios. Sí, sí. Entonces, identifica los momentos en que compraste y luego cuándo las vendiste. ¿Y qué tal si no vendiste todas las que compraste, sino solamente una parte? Entonces, los primeros o los segundos o los del último. Los del último. Entonces no está precisado esa mecánica que le tienes que dar. Simplemente ahí está el procedimiento. Pero sí debes llevar un control muy exacto de compra, venta, costo de adquisición, actualización por inflación. Entonces, es complejo. En la realidad, el tema de los impuestos. Yo creo que poca gente sigue ese procedimiento. La mayoría de la gente no está pagando impuestos por las operaciones de criptomonedas. Pues con esas complicaciones, menos. ¿verdad? Si lo facilito, nos da miedo, lo que ya las mismas casas de bolsa te hacen el cálculo, te dicen cuánto. Sí, porque aquí las casas de cambio de criptomonedas, aquí tenemos una que se llama Bitso, le llaman exchanges o casas de cambio, ¿sí? Pues ellos no te hacen la cuenta como te la hace la casa de bolsa. Ahí tú ganas o pierdes, te dan tu estado de cuenta, pero no tan detalladito así como tu historia. Tú tienes que hacer cálculos manuales o en Excel para poder identificar. Entonces, todo lo que hemos platicado hasta ahorita en temas de impuestos a las inversiones financieras, las criptomonedas son los que están ahorita todavía en el limbo. En un limbo jurídico porque no hay una regulación expresa. Ya tenemos una recomendación de qué tratamiento darle, pero no es la recomendación oficial, por ejemplo, del SAT. Y no es la ley. No es la ley tampoco. Yo te digo más o menos. Yo lo puedo interpretar diferente, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, que podrían tributar a alguien que obtenga ingresos o ganancias por criptomonedas en este nuevo régimen simplificado de confianza, en el RECICO, como una actividad empresarial. Estoy comprando y vendiendo. Ya me dijiste que es un bien mueble. Pues yo compro y vendo bienes muebles que se llaman criptomonedas. Por lo tanto, soy comerciante, por lo tanto, puedo tributar en el RECICO. Claro. Entonces, hay quien le da esa interpretación. Pérdida de ganancia y... No, sobre el ingreso, Benito, porque acuérdate que ahí no hay costo. Es sobre el ingreso nada más. Sobre el ingreso. Del 1 al 2.5%. Ok, tiene razón. Sí, cierto, por el tema del RECICO. ¿Ves? Hay quien le da esa interpretación. Claro, y esa sería una muy buena interpretación, para que no te hagas tantas bolas en esos cálculos de este tipo, Alberto. Sin duda, estas pláticas pues dan para mucho más y muy interesante todo lo que respecta a temas de impuestos a las inversiones financieras. ¿Qué le recomiendas tú a la gente que nos está viendo y escuchando? Si tienen un dinerito por ahí excedente, que no lo dejen en el colchón, que no lo dejen en una cuenta de ahorro, en una cuenta de banco, porque se los lleva el ladrón silencioso, pago de impuesto que nadie vemos,
¿Qué le recomendarías tú a hacer a nuestros amigos? Sí, fíjate que serán varias cosas. Primeramente, seguir ese consejo de Robert Kiyosaki que dice, haz que el dinero trabaje por ti. O sea, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti. Fíjate qué bonita frase, ¿no? Fíjate, sí, sí, sí. En lugar de meterle esfuerzo y desgaste, no, deja que el dinero trabaje por ti. Entonces, ya que logremos que trabaje por nosotros y que nos genere rendimientos, pues hay que invertir para cubrirnos de la inflación. Que por lo menos te dé ese 8% de la inflación gubernamental oficial. Para que no pierdas, Para que no pierdas poder adquisitivo. Exactamente. Luego tienes que identificar cuál es tu tipo de inversionista, qué riesgo estás dispuesto a asumir. ¿Eres un inversionista conservador? Pues vete a algo moderado, te va a ir poquito, pero seguro. ¿Eres un inversionista mediano? ¿Te gusta el riesgo, pero no tanto? Bueno, empiézala a conocer. ¿O eres un inversionista agresivo? ¿Te gusta o mucha ganancia? Todo o nada. Todo o nada. Bueno, están las criptos, por ejemplo. Híjole, que está más... Pues, y hacer más una canasta, una buena diversificación, un buen portafolio con riesgos diversificados. Luego, muy importante, educación financiera. Tenemos que capacitarnos. Hay tanta información ya disponible para todo el mundo, Benito. Si tú pones el YouTube y pones el tema que quieras de educación financiera, hay miles de videos, de artículos, hay libros, hay toda la información que quieras. Puedes aprender educación financiera allí. Así es. Hay ya universidades que te dan diplomados en línea, algunos gratis, otros pagados. Entonces, oportunidades de capacitación en inversión financiera hay. Entonces, tenemos que seguir pues, una línea, una disciplina. Pero hay que educarnos financieramente. Ok. Invertir en activos, no en pasivos. O sea, ubicar aquello que nos va a dar dinero en lugar de quitarnos dinero. ¿Okay? Y por último, atreverse a invertir. Luego, conozco mucha gente que le llama mucho la atención la idea. Dice, ay, qué padre, sí, pero no lo hace. Sí, entonces, se queda pues en un buen intento, ¿no? No. Hay que hacerlo. 100 pesitos. Todo el mundo tenemos 100 pesitos y creo que podemos arriesgar 100 pesitos. Sí. Y cuando veas cómo se comporta en la realidad y que te duela perder los 100 pesitos, ahí vas a empezar a aprender. Ahí vas a ver en qué me equivoqué. Y vuelvo a intentar. Van otros 100 pesitos y ya no voy a cometer el error que cometí. Te va a costar, pero vas a aprender. Vas a aprender. No hay a lo mejor puedes aprender sin que le cueste tanto. Si escuchan, ponen en práctica todos los buenos comentarios y las recomendaciones que nos ha hecho aquí el contador, pues para invertir, pero invertir de una manera un poquito más segura y posteriormente irle avanzando en temas de las inversiones. Como le decimos, hay inversiones seguras, hay de mediano riesgo y hay de alto riesgo. De todas las que platicamos, las criptomonedas son el de más alto riesgo. Ahí el que quiera entrarle al tema de las criptomonedas, pues obviamente que sea con conocimiento de causa, ¿verdad? Que ya tenga un conocimiento para eso y pues también que tenga la idea de que en un momento dado puede perder todo. Acaba de haber una noticia hace poquito de una criptomoneda que se vino a cero prácticamente, ¿no? Y era de las top, de las que valían caras y se vino al suelo. Toda esa gente perdió su dinero y no está escrito en ningún lado. Como pueden ganar mucho dinero, también pueden perder en el tema de las criptomonedas. Eso, amigos, pues déjenlo un poquito de lado, pero pónganle atención a todas las otras plataformas digitales de inversión que ya les comentamos. Puede ser CETES Directos, puede ser GBM es una casa de bolsa que está al alcance del celular, que también pueden abrir una cuenta ahí y ahí pueden comprar acciones de diferentes empresas bursátiles y pueden ganar intereses o dividendos. Sí, también. Pero de lo que no se van a escapar es del pago de impuestos. Ya dijo Benjamín Franklin. La muerte y pagar impuestos es lo único seguro. Hasta Einstein también creo que lo comentó alguna vez, ¿no? Entonces, amigos, pues esto, hasta aquí la entrevista, hasta aquí los comentarios, hasta aquí las recomendaciones. Les agradecemos mucho el favor de su atención y pues pongan en práctica desde ahorita las buenas recomendaciones que nos ha hecho aquí el contador. Y pierdan el miedo a invertirle, pero invertirle de manera segura, ¿verdad? Contador, ¿puede en un momento dado alguien que nos esté viendo consultarte si un día tienen dudas ahí de un dinerito que quieran invertir? Pueden consultar, pueden hacer alguna pregunta. Claro, con gusto. ¿Sí? Les voy a dejar mi correo, es adolfo.gonzalez@intelegis.com.mx.
Repito, adolfo.gonzalez@intelegis.com.mx. Toda la orden. Muy bien, pues contador, no nos queda más que agradecerte a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán el tiempo que nos regalaste y sobre todo la buena información que cura. Muchísimas gracias, amigos, hasta la próxima.